misericordia. Gracias, Dios, por tu amor, tu verdad. Tú eres bueno, Señor, en gran manera. Pido, Señor, bendición para cada hermano, cada hermana, cada persona, Señor, que encuentre este video. Pido, Señor, que toque su corazón, que nos abras el entendimiento, que apartes toda tiniebla de nosotros, de manera que podamos acomodar los pensamientos, que podamos entender tu palabra y que podamos recibir el mensaje, Señor. Lo que tú quieres transmitirnos a través de tu palabra. Que esta exposición ilumine, Señor, cada rincón de nuestras almas, que llegue al corazón, que toque las fibras de nuestro corazón. Señor, en el nombre de Jesús, bendice, Padre, bendice estos momentos que vamos a estar delante de ti, delante de tu palabra, Señor. Con tu grande misericordia, perdona, Señor, cada iniquidad, cada maldad. Límpianos, Señor. Límpianos, Dios. En el nombre de Jesús, con el agua de tu palabra, Señor. Gracias, Padre. Amén. Gloria al Señor. Hermanos, muy buenas tardes desde aquí del estado de Texas. El día de hoy, hermano, voy a hacer uso de este aparato aquí para poder exponer este mensaje. El tema se llama ¿qué es el pecado? Y hermano, pues son demasiados los términos para poder explicar el pecado o qué significa pecado. Y hermano, tratando de apagar la curiosidad de personas o la burla o el sarcasmo de personas que pudieran tener, ¿verdad? Porque nos encontramos que luego nos preguntan, bueno, ¿y qué es pecado? Pues, ¿qué no todos pecamos? ¿O qué no todos somos pecadores? Y pues la respuesta es sí, sí, ¿verdad? O a lo mejor hay alguien que en verdad, hermano, no sabe lo que es pecado y está en búsqueda de la verdad y que sinceramente anda tal vez indagando, hermano. Entonces, por esas personas, hermano, queremos explicar lo que es el pecado. Y como le había dicho, hermano, son muchos los términos, ¿verdad? Tanto en hebreo, hermano, como en griego, que nos dicen lo que es el pecado. No que yo sea un experto, hermano, en esos lenguajes, no lo hago, hermano, copiando de los diccionarios. Pero uno de los términos, hermano, de pecado es maldad. ¿Se recuerda usted, hermano, cómo dice la Escritura? Y vio Dios que la maldad era mucha en la tierra y que cada designio, dice, de los pensamientos del corazón era de continuo mal. Entonces, hermano, eso de designio quiere decir intención. Cada intención, quiere decir propósito, quiere decir meta, quiere decir aspiración, quiere decir deseo. Entonces el hombre está en problemas, hermano, porque Dios no mira el acto, hermano, del pecado, sino que Dios mira la intención, la aspiración, el deseo, el propósito, la meta. Eso es a lo que está inclinado el corazón, porque así dice, hermano, que Dios miró la maldad, dice, que era mucha en la tierra. Y que también miró, dice, que cada pensamiento de los hombres, hermano, de los corazones de los hombres, estaba inclinado hacia la maldad. Entonces, hermano, por eso es que el hombre está en problemas. Y fíjese, hermano, lo que dice aquí la palabra en 1 Corintios 4:5. Dice, así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones. Fíjese hasta dónde llega, hermano, el poder de Dios, el mirar, la mirada de Dios, el conocer de Dios. Y Hebreos 4:12 dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón.
La palabra de Dios, dice, es poderosa, es viva, es eficaz, es eficiente. Hermano, yo antes me preocupaba mucho por cuando iba a predicar o la forma en que iba a predicar, hermano, y pues, como le digo, sí me preocupaba mucho hasta que logré comprender bien este versículo, que no se trata de mí, que es la palabra de Dios. Dice que está viva, es como una semilla, hermano, y que no recae, hermano, el peso en el predicador, sino que también, hermano, por supuesto el predicador se debe de preparar, hermano, pero que también ese peso recae en el oyente, en el terreno donde va a caer esa semilla. Entonces dice, hermano, entonces yo comprendí, hermano, que la palabra de Dios es viva, es poderosa, hermano, y no importa, hermano, cuán duro pueda ser un hombre, hermano, que si esta palabra cae en un corazón, hermano, entendido, va a llevar fruto. Gloria al Señor. Entonces, fíjese, hermano, como le decía, hermano, son muchos términos que dan a conocer lo que es el pecado. Esta palabra, hermano, que le voy a decir, se pronuncia ra. Es R-A-H en hebreo. Y quiere decir malo. Quiere decir mal. Quiere decir adversidad. Está, hermano, ligada esta palabra con la aflicción, con agravio, con apariencia, queriendo decir hipocresía, avaricia, calamidad, calumnia, castigo, depravado, desastre, desgracia, destructor, difícil, doloroso, duro, escoria, fastidiosa o fastidioso, feo, feroz, impío, infortunio, inicuo, injusto, mal, maldad, malestar, malicia, maligno, malo, malvado, molesto. Hermano, todo esto quiere decir la palabra ra. Quiere decir pecado también. Quiere decir perniciosa o pernicioso, penoso, perversidad, perverso, quebrantamiento. Y hermano, esta palabra, sarna, que tiene que ver con la lepra. Porque usted sabe, hermano, que la lepra en la Biblia es tipo del pecado. Quiere decir terrible, quiere decir triste. Y tiene una connotación, hermano, femenina. No porque esto afecte a las mujeres o que venga de parte de la mujer. No, tiene una connotación femenina porque, hermano, es una entidad y pues se llama maldad. La otra palabra, hermano, es katá o jatá. Empieza con K. J-A-T-T-A-A con acento en la A, por eso es que la pronuncio de esa manera. Y viene, hermano, de la palabra hebrea 2398 y quiere decir ofensa. A veces pecaminosidad habitual. No sé si ustedes se acuerdan, hermano, cuando nosotros no conocíamos a Dios, el hombre que no conoce a Dios, hermano, los pecados que se cometen es como un hábito. A veces ni, hermano, el hombre ni se da cuenta cuando está cometiendo ese pecado porque ya es un hábito, está impermeado en su carácter de la persona. Puede ser hombre, puede ser mujer, hermano. Quiere decir pena, ocasión, tiene que ver con sacrificio, con expiación. Dice la palabra esta, hermano, katá, está ligada con sacrificio y expiación, queriendo decir, hermano, que ese pecado, que esa maldad, que esa ofensa, hermano, tiene que ser expiada. También quiere decir ofensor, culpa. Fíjese, hermano. Usted sabe, hermano, cómo es que cuando una persona peca, se carga de culpabilidad. Quiere decir pecado, pecar, pena. Y la palabra más común, hermano, para el pecado en hebreo es HT. No sé, hermano, cómo se pronuncia en inglés. Se pronuncia sin.
y aparece más de 600 veces y, hermano, en la Biblia implica la sensación de perder. Es una pérdida. El pecado, cuando el hombre, hermano, comete pecado, hermano, es pérdida para él. Tiene la sensación entonces de perder, de fallar y no alcanzar el objetivo. Para aquellos, hermanos, que realmente en sinceridad quieren saber qué es el pecado, bueno, esto es lo que quiere decir. Y otro término, hermano, más común para el pecado es abón. En español se pronuncia abón, como esa mercancía que se vende, hermano, de pinturas para las damas, hermano. Abón, que traducido es iniquidad. En las traducciones más antiguas es maldad, perversión. Y en las traducciones más modernas, más recientes, hermanos, su significado quiere decir quebrar, retorcer. Aquí la imagen, hermano, es una de distorsión. El pecado es una perversión. Eso es lo que es el pecado. Perversión. Y el último término, hermano, para el pecado es pasha. Y le digo, estos son términos hebreos, hermano, y suele traducirse como transgresión, sublevación o rebelión, crimen. Y, hermano, la palabra crimen puede ser la mejor descripción, hermano, en términos legales para lo que es el pecado. Es un comportamiento criminal en contra de la ley de Dios. Es lo que es pecado. Es un comportamiento criminal en contra de la ley de Dios. Y se puede seguir, hermano, la Biblia también habla del pecado como injusticia. Dice, toda injusticia es pecado. Quiere decir impiedad. Una deuda que debe pagarse. Como, hermano, el hombre dice, cargado de la sangre de alguno, huye, dice, hasta la tumba, hermano, sin que nadie lo pegue. Lleva un peso, una carga, una culpa, hermano. Dice, hermano, el pecado es lo que nos hace no aptos para la presencia de Dios. Una persona en pecado no puede, hermano, estar en la presencia de Dios. Dice Isaías 59:2, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, dice, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. ¿Por qué, dice Dios? ¿Por qué yo oro y Dios no me oye o Dios no me escucha? Bueno, aquí hay una respuesta. Dice, vuestros pecados, vuestra maldad, dice, vuestras iniquidades han hecho separaciones y han hecho ocultar su rostro para no oír. Pecado, en resumen, es elevar el yo al lugar que solo Dios debería tener. Eso, hermano, nos lleva a la base, a la historia, al fundamento, a donde comenzó todo, hermano. Donde comenzó la caída, donde fue la caída del hombre. Que los hombres quisieron, engañados por Satanás, hermano, tomar el lugar de Dios, porque Él les dijo, cuando ustedes se les abran los ojos, cuando ustedes tengan el conocimiento que ustedes tanto desean, la sabiduría, ustedes van a ser como Dios, les dijo. Y ellos, hermano, mordieron el anzuelo. Se les abrieron los ojos y miraron que estaban desnudos, porque eso es lo que hace el pecado. Te deja desnudo delante de Dios. En el mundo espiritual te deja desnudo. Entonces, iniquidad es desobediencia, es rebelión, es infracción de la ley, es hierro o no dar en el blanco. Es como quedarse corto. Eso es lo que quiere decir pecado. Pecado viene de una palabra griega que se escribe anomia o anomía. No sé cómo se pronuncia, hermano, pero así como se oye, anomia.
Y uno de los significados de anomia o anomía es desorden. Otro de los significados es rechazo de la ley de Dios o rechazo a su voluntad. Pecado es ilegalidad. Pecado es vivir a espaldas de Dios. Aunque nadie puede, hermano, vivir a espaldas. De todas maneras, hermano, el hombre intenta a vivir a espaldas, a quererse como ocultar, como si pudiéramos ocultarnos. Cuando la Biblia dice, hermano, que es imposible, hermano, para el hombre ocultarse. Que las tinieblas no ocultan al hombre a los benditos ojos de Dios, hermano. ¿Recuerda usted que le dije que el pecado, hermano, es infracción de la ley? Bueno, aparte de la infracción, existe otra palabra que se llama transgresión. La infracción sucede, hermano, sin saber el hombre no tiene que conocer y se le da una infracción porque violó una ley, aunque esa ley él la desconociera, hermano, no conocía esa ley, pero hizo una, hermano, violación y se le da una infracción o se le llama infracción de la ley. Pero cuando el hombre, hermano, ya conoce un mandamiento o varios mandamientos, pero a veces nos hacemos, hermano, los locos, hermano, los que no sabemos, los que no conocemos, hermano. Y cuando el hombre conoce un mandamiento, entonces se le llama transgresión. Transgresión. Y miramos, hermano, la historia del pecado, como le dije, hermano, si vamos a la historia, la caída en el jardín, el asesinato de Abel, la multiplicación de la maldad. Acuérdese, capítulo 5, capítulo 6 de Génesis, dice que vio Dios que, hermano, se había multiplicado la violencia en la tierra. La mezcla de los ángeles con humanos. ¿Se acuerda, hermano, los ángeles caídos que miraron a las hijas de los hombres y escogieron entre todas y se allegaron a ellas? Y de esa, hermano, mezcla vinieron los gigantes, hermano, de la tierra, los hombres de renombre. La construcción de la torre de Babel. Entonces cuando yo voy diciendo estas cosas, hermano, el hombre puede ir descifrando, hermano, puede ir meditando, puede ir pensando, hermano, ¿qué es lo que quiere decir pecado? Entonces la construcción de la torre de Babel que no fue agradable a los ojos de Dios. La historia de Sodoma y Gomorra, que usted mira en el capítulo 18, 19 de Génesis, que no era, hermano, lo que estaba por fuera, hermano, era el lesbianismo, el homosexualismo, era tanta la maldad y la violencia, hermano, en los hombres, pero tenía una raíz, esos pecados que estaban por fuera, hermano. Y parece, hermano, que Ezequiel 16, 49 nos dice: he aquí que esta fue la maldad de Sodoma, tu hermana. Soberbia, saciedad de pan y abundancia de ociosidad tuvieron ella y sus hijas, y no fortaleció la mano del afligido y del menesteroso. Y se llenaron de soberbia e hicieron abominación delante de mí, y cuando lo vi, las quité. Pero aquí está, hermano, bien claro lo que fue, hermano, que hizo Dios, que quitara, que aniquilara, que viniera juicio, hermano, sobre Sodoma y sobre Gomorra. La abundancia, la saciedad de pan y la, hermano, apatía para poder ayudar, dice, hermano, fortalecer al débil, dice. No fortaleció la mano del afligido y del menesteroso. Y le digo, lo que estaba por fuera, hermano, fue el pecado de homosexualismo, hermano.
Y hermano, y ahora pues los hombres dicen, no es castigo, Dios no castiga y no va a pasar nada, y yo puedo vivir mi vida como yo quiera y es mi cuerpo. Y hermano, y oye usted un montón, hermano, de sandeces, de loqueras, hermano, en la televisión, pensando los hombres que no, hermano, que Dios no los llamará a juicio. Hermano, pero Judas nos dice, si Dios dice, no perdonó a los ángeles que pecaron, si Dios, hermano, no solamente a los ángeles no perdonó, si Dios, hermano, desgajó a las mismas ramas naturales, cuídate tú, dice, que no te ensorbebezcas, porque no sostienes tú al árbol, dice, sino que tú eres sostenido por el árbol. De ahí sigue, hermano, seguimos la historia del pecado, el pecado de Cam. Cuando miró a su padre desnudo en la tienda, hermano. Y pues que cada quien, hermano, estudie y que pueda mirar y que llegue a la conclusión qué es lo que pasó ahí. ¿Por qué le vino, hermano, maldición a su nieto, hermano, de Noé? Porque Noé, cuando despertó, supo lo que su hijo le había hecho y maldijo, hermano, la simiente de Cam. El pecado de Abraham. Pecado tal vez de incredulidad, pecado, hermano, pues sí, de incredulidad, ¿verdad? No creyó, hermano. O se cansó de esperar y tomó a su sierva, hermano, por mujer. El pecado de Saúl, usted mira, hermano, va desde, hermano, desde la caída de Adán y Eva y sigue hacia adelante, hermano, el pecado de Saúl. ¿Qué es lo que, hermano, se manifestó ahí? Se manifestó, hermano, que vendió su primogenitura. Pero, hermano, la raíz, lo que había dentro, hermano, la Biblia en Hebreos capítulo 16 parece, hermano, que nos dice el motivo, hermano, por cuál fue desechado. Dice, porque era fornicario, porque era profano. Y él escuchó, hermano, que le molestaban las hijas de los cananeos. Y ¿sabe qué hizo, hermano? Él fue y buscó a mujeres cananeas, las hijas de Ed. Y Ed quiere decir terror. Y le causaron amargura de espíritu a su madre. Pero a él no le importó. Como tampoco le importó, hermano, vender o soltar, dejar ir la bendición de primogénito, la doble porción. Dijo, ¿para qué la quiero? De todas maneras me voy a morir. No escucha, hermano, esas mismas, de todas maneras todos nos vamos a morir, o de todas maneras me voy a morir, o de algo me tengo que morir. Y se llenaron de soberbia, dice, e hicieron abominación delante de mí. Cuando lo vi, las quité. Entonces el pecado de Abraham, el pecado de Saúl, que era fornicario y además de fornicario era profano. Y profano, hermano, quiere decir carnal. Era carnal. Por eso, hermano, la Biblia, hermano, en la Biblia podemos mirar que, hermano, se espera que nosotros no nos quedemos en niños en necesidad de leche, que hermano, que deja bien en claro que, hermano, como que se espera un crecimiento, hermano, un madurar, que nosotros lleguemos a una estatura, hermano. En la Biblia usted puede mirar eso. Y era carnales. Era licencioso, deshonesto, libertino, corrompido y depravado, desenfrenado e incontinente. Eso es lo que quiere decir profano. Los pecados de los patriarcas. Rubén se subió, hermano, al lecho de su padre. Su raíz del mal, hermano, es lo que se manifestó, eso, que se subió al lecho, hermano, de su padre. Y se metió, hermano, con la concubina de su padre. Pero su raíz del mal era la inestabilidad. De hecho, su padre parece que, hermano, en Génesis 49 le dice, impetuoso como las aguas. Simeón y Leví,
¿Cuál era el problema, hermano, adentro? Lo que había en sus corazones realmente y se manifestó en la ciudad de Siquem. La furia, el furor, la ira, la violencia. Y dice, hermano, Génesis 49, dice, Simeón y Leví son hermanos, armas de iniquidad sus almas. En su consejo no entre mi alma, ni mi espíritu se junte en su compañía. Su propio padre, hermano, dice, no quiero tener nada que ver con ellos. Pero ¿cómo separarse, hermano, un padre de sus hijos? ¿Cómo hacer esa división de no tener nada que ver con eso? Bueno, las palabras se pueden pronunciar, pero el corazón a veces está ligado con amor, que no queremos. Porque no queremos que nuestros hijos perezcan, que se pierdan o que vayan a morir sin la salvación que Dios provee. Y por eso oramos, y por eso clamamos, y por eso doblamos rodillas, y por eso lloramos por ellos. Eso es lo que usted debe hacer y yo debemos hacer. Porque en su furor mataron hombres circuncidados, hombres que, hermano, creyeron en sus palabras de ellos. Y en su temeridad descarretaron toros. Maldito su furor que fue fiero y su ira que fue dura. Yo los apartaré en Jacob y los esparciré en Israel. Dan, otro de los patriarcas, era como una serpiente junto al camino. Isaacar, que le gustó el descanso y se echó con su carga en medio de los apriscos. Zabulón se inclinó hacia la mercadería. Judá se echó como león viejo. Y todos en conjunto, hermano, dice, hermano, que ellos miraron la angustia de José, hermano, y ni aún así, a pesar de que miraron la angustia en el rostro de José, de todas maneras a ellos no les importó, lo echaron en la cisterna, clamaba desde la cisterna y ellos no les importó. Y de todas maneras lo vendieron, hermano, a los ismaelitas que pasaban por ahí. Y continúa ahí la historia, hermanos, del pecado, de lo que es el pecado o lo que Dios mira como pecado. Y pues tal vez tú y yo, hermano, no miramos, el hombre no mira como Dios mira, porque el hombre mira lo que está enfrente de él, pero Dios dice que Él mira el corazón, hermano. Y eso está, le digo, donde radica nuestro problema, aunque hay solución, por supuesto, para el pecado, hermano. La solución es nuestro Señor Jesucristo. Gloria al Señor, hermano. Porque cuando Juan el Bautista, hermano, miró al Señor Jesucristo, dice, he ahí el Cordero de Dios que quita y borra el pecado del mundo, hermano. Gloria a Dios. Entonces la dureza de Faraón, aunque él pronunció, hermano, en otro video ya dije, pronunció las palabras, yo he pecado, le dijo a Faraón, ora por mí, Moisés. Le dijo a Faraón a Moisés, yo he pecado, dice, oren por mí. Pero esas palabras no le fueron tomadas en cuenta porque realmente no estaba, hermano, arrepentido. Porque la confesión de pecados debe ir acompañada con una actitud, hermano, de humildad, de reconocer ante Dios que realmente, hermano, a quien has ofendido, a quien yo he ofendido, es al Rey de Reyes y Señor de Señores, hermano. Al dador de la vida. La salida de Egipto y las rebeliones en el desierto. 10 veces, hermano, dice, me tentaron en el desierto. Dios las tenía bien contadas. Y Dios, hermano, cuando una persona quiere seguir en su caminar y quiere seguir, hermano, haciendo lo que pues siempre ha hecho, lo que le enseñaron sus padres o lo que miró en sus padres, dice, yo así me enseñaron, así soy y así me voy a morir. Bueno, hermano, las rebeliones en el desierto y Dios las tenía bien contadas. Y ya, hermano, 1 Corintios capítulo 10, hermano, dice exactamente, nos dice, hermano, como 3
pecados que nosotros debemos cuidar en nuestro corazón, debemos de cuidar nuestra vida, que esos pecados, hermano, no los cometamos. Sí, de hecho, pues lo puedo, hermano, lo puedo sacar. Aquí, hermano, parece, déjeme ver, gloria al Señor, aquí tengo Biblias, hermano, en la Escritura, en 1 Corintios, lo voy a ver, capítulo 10, para, hermano, leer esos versículos que son bien importantes ahorita, hermano. Aquí está. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. El mar tipo del bautismo, cuando cruzaron el mar rojo. Todos. A veces personas, hermano, que supuestamente en el bautismo debemos de morir y por causa de la ignorancia, por causa de no decidirnos, por causa de no correr, hermano, detrás del premio, seguimos, hermano, jugando al cristianismo, jugando con Dios. Nuestro corazón no es sincero con Dios, hermano, y después de pasar, hermano, el mar rojo, siguieron su vida como, hermano, habían salido de Egipto. Y todos, dice, pasaron el mar. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos comieron el mismo alimento espiritual. Y todos bebieron la misma bebida espiritual. Porque bebían dice, ¿dónde estoy, hermano? Porque bebían de la roca espiritual que los seguía. Y la roca era Cristo, dice. Pero de los demás de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas, como ellos codiciaron, ni seáis idólatras. Número 2, como algunos de ellos, según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantó a jugar. ¿Se recuerda usted el pecado de Aarón, el hermano de Moisés? Se está refiriendo a esa ocasión cuando, hermano, les pidió los zarcillos de oro y el oro que tuvieran, lo echaron en el fuego y de, hermano, bueno, él dijo, ¿verdad? Dice, yo lo eché al fuego y salió este becerro. Dice, imagínense, hermano, el buey Apis. Y delante del buey Apis pecaron ellos, hermano. Se levantaron, dice, hermano, a jugar. Dice, más estas cosas sucedieron como ejemplo para que nosotros, dice, para que no codiciemos cosas malas, dice. Ni forniquemos, el versículo 10, el versículo 8, como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Cuando pedían carne a su gusto, cuando pedían alimento a su gusto, Dios lo miró como pecado. ¿Por qué? Porque ellos se rebelaban, hermano, en contra de Dios y decían, ¿acaso podrá Dios suplirnos carne en el desierto? Ni tentemos al Señor, dice, como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis, como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y hay gente, hermano, que le gusta, que le encanta, que no ha entendido, que no ha comprendido, hermano, lo que es, hermano, el pecado de murmuración. De cuánto daño hace, hermano, el pecado de murmuración. Quiero regresar al tema. El pecado de los hijos de Judá. ¿Se acuerda? Uno se llamaba otro se llamaba Onán. Hermano, usted puede investigar y que dice, hermano, dice la Biblia que Dios los mató porque no se agradó de ellos. Porque no quisieron, hermano, dejar descendencia. Bueno, hermano, no quiero ser más explícito con eso. Así lo vamos a ver. La historia está en Génesis 38, hermano, versículos 6 y 7. Usted puede ir ahí y puede descubrir, hermano, qué es lo que Dios miró como pecado y por qué, hermano, Dios, hermano, los cortó de la tierra.
el pecado de Judá y su nuera Tamar. Y continúa, hermano, continúa. Lo que es, hermano, o lo que quiere decir la palabra pecado. Y que, hermano, que Dios no mira como nosotros miramos, porque Dios pesa los corazones. Como cuando pesó el corazón, hermano, de un hombre llamado Belsasar, que le salió una mano escribiendo en la pared, y lo que el mensaje decía: Dios ha pesado tu corazón. Imagínate, hermano, que Dios se pusiera a pesar nuestros corazones. Es el Dios que pesa no solo los corazones, dice que el Dios que pesa los espíritus, hermano. Nuestro Dios es poderoso. Nuestro Dios es grande. Nuestro Dios es misericordioso. Nuestro Dios es omnisciente. Nuestro Dios es omnipresente. Pero también, hermano, dice la Escritura que nuestro Dios es tardo para airarse y que es pronto en hacer misericordia. Gloria a Dios, aleluya, hermano. Entonces, hermano, el problema ya lo miramos. Ese es el problema del hombre, hermano. ¿Cómo lo soluciona? ¿Cómo escapar del pecado? ¿Qué hacer? ¿Qué debo hacer yo? Bueno, el hombre, hermano, lo que puede hacer es, hermano, correr hacia Jesús, correr hacia la cruz, clamar misericordia. Como aquellos hombres, hermano, cuando Nínive iba a ser destruida, que Jonás predicaba, hermano. No había mensaje de arrepentimiento, no había nada completamente de esperanza en el mensaje de Jonás, hermano. Solamente decía: Nínive será destruida en 40 días o en 42 días. Nínive será destruida, Nínive será destruida. Entonces, cuando lo oyó el rey, hermano, ellos decidieron arrepentirse, hermano. Pusieron a ayunar hasta los animales, por si acaso Dios, dice, hermano, los esparcía del juicio. Y Dios lo hizo. Dios lo hizo. Como Dios lo puede hacer, hermano, contigo, hermana, contigo. Y te puede quitar, hermano, ese peso y esa carga. Personas, hermano, que yo sé que lo que les cuesta, hermano, y que sienten acusación, hermano. Tal vez algún hermano divorcio, tal vez algún asesinato, tal vez un aborto, tal vez un robo. Algo, hermano, que se cometió en la juventud, o que ahorita puedes estarlo cometiendo y no sabes cómo salirte de eso. La solución, hermano, al pecado se llama Jesús. Se llama Jesucristo. Se llama, hermano, el Cordero que Dios proveyó para la humanidad. Esa es la solución. No hay otra solución. Por eso Él dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie puede llegar ante el Padre sino a través de mí. Nadie puede llegar. Y no hay otro mediador entre Dios y los hombres, solamente Jesucristo, hombre. Y no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres por medio del cual podamos ser salvos. Jesucristo. Jesucristo es la solución, hermano. Ese es tu salvavidas, este es tu Salvador. Ahí puedes subirte, ahí puedes allegarte. De Él puedes, hermano, agarrarte y no soltarte nunca más. La tentación no es pecado. Que un hombre sea tentado y sea tentado no es pecado. Ceder al pecado y cometerlo, eso es pecado. Esa fue la razón por la que fue llamado Jesús. Porque Jesús, hermano, quiere decir Salvador o salvación. En Mateo 1:21 dice: y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Oh, gracias, Jesús. Gracias. Porque, hermano, nos salvó de nuestros pecados, de la perdición en donde estábamos, del lodo, hermano, cenagoso,
de muladar nos levantó, de no ser nada, hermano, y nos levantó y nos dio, hermano, asiento en su congregación, que ahora no tenemos, pero nos hizo sentarnos en silla de príncipes, dice, el Rey de Reyes, el Señor de Gloria, el Salvador, dice, porque Él salvará. Dice, y bueno, lo va a leer todo en Mateo 1:21, dice, y dará a luz un hijo, dice, y llamará su nombre Jesús, dice, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Qué hermoso, qué maravilloso, hermano. Y esa es la solución. Entonces, pero para apreciar la salvación, hermano, que Cristo vino a traer, tenemos, hermano, tienes que saber lo que es el pecado. Tienes que saber que trae muerte. Tienes que saber que trae separación. Tienes que saber, hermano, que trae sequedad. Que trae, hermano, olvido. Eso es lo que trae el pecado. Que trae no respuestas. Que solamente tienes preguntas sin respuestas. Que no hay salida, que no tienes dónde ir, que no hay un nuevo comienzo, pero con Jesús, hermano, gloria al Señor, con Jesús hay un nuevo comienzo, hermano. No importa los años que tengas, no importa, hermano, lo que hayas pasado, no importa tu historia, con Jesús hay un nuevo nacimiento, hay un nuevo comienzo con Jesús, hermano. Y puedes comenzar el día de hoy. Te invito, hermano. Y Dios, hermano, tendrá de ti misericordia. Porque Dios no quiere la muerte del que muere. Y no se complace en la muerte del impío, sino que le dice al impío que se vuelva a Dios, que deje sus pensamientos y que se vuelva a Jehová, dice, el cual será amplio en perdonar, amplio en perdonar. Que no te quede la menor duda. Es lo que nosotros queremos y deseamos y anhelamos. Que no te quede duda de que en Dios encontrarás, hermano, la ayuda que necesitas. Hermana, quien quiera que seas tú y cualquiera que sea tu pecado, en Dios encontrarás la misericordia, la salvación y la salida que estás buscando. Padre, yo te doy gracias, Señor, por tu hermosa y bendita palabra. Te pido, Señor, que toques los corazones, que salves, Señor, que escribas nombres en el libro de la vida, que ayudes, que quites la acusación, que quites las cargas, que quites las tinieblas para que los hombres, hermano, para que los hombres puedan llegar ante ti, Señor. Bendito Dios, en el nombre de Jesús. Que puedan ellos, hermano, Señor, a tomar la decisión. Bendito Dios, en el nombre de Cristo. Rompe cadenas, Señor. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén. Gloria al Señor.